Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que continuamos el tutorial de manejo del entorno integrado de desarrollo Eclipse. Como podíamos ver en anteriores vídeos, y si no los has visto te invito a que comiences este tutorial por los primeros vídeos, vemos cuáles son las principales acciones y las principales configuraciones de las que disponemos en Eclipse. Además, vamos viendo una a una cada una de las pequeñas funcionalidades y cada una de las pequeñas características de las que dispone el entorno para poderle sacar el máximo provecho. Bueno, en esta altura del tutorial tenemos que entrar ya con el debugger, con el depurador, y para ello he decidido crear un vídeo específico en el que solamente se trate el debugger, ya que el contenido y las funcionalidades que ofrece son bastante amplias y va a dar para un vídeo lo suficientemente largo y contundente, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer es explicar básicamente lo que es el debugger, lo que es un depurador, y vamos a hacer una breve introducción a la depuración. Bueno, en este caso, como podéis observar, he escogido uno de los vídeos de los ejercicios resueltos, concretamente el ejercicio resuelto número 8, que se llama Desgranar cifras, y este ejercicio nos va a servir para el objetivo que queremos en este vídeo, que es aprender a depurar y aprender a usar el debugger, el depurador que trae incorporado Eclipse. Bueno, ¿qué entendemos por depurar? ¿Qué es el proceso de depuración o el proceso de debugueado? Se puede decir de diferentes maneras, algunas expresiones no están permitidas o no son reconocidas, pero bueno, todo el mundo os va a entender. Hablando estrictamente, podemos hablar del proceso de depuración, o en inglés el proceso de debugging. Lo que decía, ¿en qué consiste básicamente o cuál es el concepto básico de la depuración? Bueno, pues la depuración es un proceso muy similar a la ejecución, en la que lo que estamos llevando a cabo es un procedimiento controlado, un procedimiento en el que en todo momento se está controlando esa ejecución. A diferencia de la ejecución, la principal diferencia es que en la ejecución nosotros lanzamos ese programa o lanzamos esa ejecución y no tenemos manera posible de controlarla, ni de pausarla, ni de manipularla. En ningún caso tenemos posibilidad de entrometernos entre medias de lo que va a suceder. Lanzamos, esperamos a que termine y una vez que ha terminado, pues obtendremos un determinado resultado. El debugger, el proceso de depuración, lo que nos permite es intervenir en ese proceso, a lo largo de ese proceso, cuando nosotros lo deseemos, para intentar encontrar errores o para optimizar determinadas situaciones o mejorar algunos problemas que puedan surgir. Bueno, básicamente nosotros conocemos que en Java tenemos básicamente tres tipos de errores. El primero de ellos sería un error de sintaxis, que por ejemplo sería utilizar una expresión no permitida. Pues si yo, por ejemplo, aquí en vez de system.out println pusiera printhn, vemos que tenemos un error de sintaxis. Ya el propio entorno integrado de desarrollo nos dice que, bueno, que no existe ningún método definido como printlhn, ¿vale? Esto sería un error de sintaxis. Otro tipo de error sería un error lógico. Un error lógico podría ser que yo en un momento dado quisiera hacer una operación, pues por ejemplo 1 más 2, y pese a que yo he diseñado que quiera hacer esta operación, por la razón que sea, el resultado que yo quiero obtener no se consigue a través de esta operación de 1 más 2, sino que tendría que ser de otra manera. Pues yo que sé, 1 más 3, 1 más 4, en función de lo que quisiera, ¿vale? Eso es un error lógico. Yo pretendo conseguir algo y de la forma en la que lo estoy intentando hacer no es la forma correcta. Bueno, este tipo de error lógico es el que vamos a poder básicamente con el debugger, con la depuración, mejorar, y sobre todo vamos a ir en busca de ellos. Tercero, existe otro tipo de error que también vamos a poder gestionar, pero bueno, en este caso va vinculado a otra cosa, y son los errores en ejecución, o lo que bien conocemos como excepciones, ¿vale? Como decía, este tipo de errores también los vamos a poder encontrar en un proceso de depuración, los vamos a poder encontrar y los vamos a poder investigar, pero bueno, estos son errores ya relativos al procedimiento de ejecución. Ya sabéis que cuando existe un error en ejecución se lanza una excepción y como tal habría que
gestionarlo, dado que un error en ejecución puede representar un problema. Como habíamos dicho, entonces, errores de sintaxis, errores lógicos y errores en ejecución. Con nosotros, con el depurador, lo que vamos a poder básicamente es manipular y controlar la ejecución durante todo su proceso, y allí donde se encuentre un error lógico o donde se encuentre una situación lógica que sea propicia de ser mejorada, pues vamos a poder intervenir, ¿vale? Básicamente ese es el procedimiento base de la depuración. Bueno, una vez dicho esto, tenemos que hablar ya de lo que es la configuración de la depuración en Eclipse, o mejor dicho, la perspectiva de depuración y las diferentes vistas. Nosotros tenemos dos opciones, como decía, insisto, a la hora de lanzar un determinado programa. Una es la ejecución y otra es la depuración. Nosotros hasta ahora ya hemos visto que en esta barra de arriba, donde tengo yo el puntero situado, tenemos el botón play, justo en esta barra, y este botón es para poder hacer una ejecución. Y sin embargo, a su izquierda tenemos un símbolo de una cucaracha, y este símbolo, el símbolo de la cucaracha, lo que nos permite es identificar el botón para poder hacer la depuración. Es muy importante diferenciar estos dos, porque en función de cuál cliquemos estaremos yendo por un procedimiento u otro. Muy bien, además de conocer los dos botones y además de identificar cada una de las dos operaciones, también disponemos de una perspectiva a la derecha, justo a la derecha de Eclipse, al lado del marco derecho, donde tengo el puntero, con la cucaracha. Esto lo que hace, si lo pulsamos, es abrirnos la perspectiva de depuración. Yo ahora mismo la he clicado y tengo abierta la perspectiva de depuración. Voy a borrar este código que he dejado aquí, y una vez que estamos en esta perspectiva, por decirlo así, sabiendo a dónde tenemos que pulsar para iniciar una depuración y no una ejecución, y teniendo ya la perspectiva de depuración abierta, sabríamos cómo iniciar una depuración. Vale, ¿en qué consiste un proceso de depuración? Un proceso de depuración consiste en detener ese proceso en un punto concreto, allá donde nos interese, allá donde tengamos que analizar una determinada situación, allá donde hipotéticamente tengamos un error, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer una pausa o una detención en un determinado punto? Eso se lleva a cabo a través del uso de los breakpoints, o también conocidos como puntos de ruptura. Un breakpoint o un punto de ruptura simplemente es un punto que nosotros vamos a indicar en una línea del código concreta, la que nosotros deseemos, y cuando se alcance ese punto, la depuración se detendrá y podremos ver en ese mismo momento bueno, pues qué recursos tenemos, en qué situación están, cuáles son las variables, etcétera, ¿vale? Entonces, básicamente, para hacer un proceso de depuración, abrimos la perspectiva de depuración, preparamos el botón de depuración para lanzar el ejercicio que en este caso estemos queriendo depurar, pues en nuestro caso el ejercicio de desgranar cifras. Y nos preparamos para utilizar los puntos de ruptura, que, como os digo, se colocan en la línea, o en las líneas, porque podemos establecer tantos puntos de ruptura como queramos, en las líneas de nuestro ejercicio, vinculadas al número de línea que nos muestra. Vale, ¿cómo se utiliza estos puntos de ruptura o estos breakpoints? Bueno, pues lo habitual es que cuando nosotros queremos depurar un código, cuando nosotros queremos depurar un ejercicio, tenemos una determinada sospecha de algo que está sucediendo mal, o mejor dicho, que no está sucediendo de la mejor forma que tiene que suceder. Y tenemos una determinada sospecha de en qué punto está. Puede que no conozcamos el punto exacto, pero puede que más o menos conozcamos en qué zona está. Yo qué sé, podríamos decir que, por ejemplo, queremos o estamos sospechando que el problema está dentro del recuadro que yo acabo de dibujar, las líneas 13, 14 y 15. Bueno, los puntos de ruptura lo que nos permiten es, como decía, pausar la ejecución en un punto concreto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es establecer un punto de ruptura en aquel lugar o en aquella zona en la que creemos que puede haber un problema. Si yo, por la razón que sea, creo que hay un problema en la línea 14 o antes, pues lo que podría hacer sería venir aquí a este número 14 y hago con el botón izquierdo del ratón doble clic. Fijaros que en este mismo momento en el que he hecho ese doble clic, lo que ha sucedido es que se ha generado un botón, un círculo a la izquierda de ese número 14,
Y ese círculo en azul lo que indica es que yo tengo establecido un punto de ruptura ahí, un breakpoint. Esto lo que significa es que cuando yo lance el debug, se detendrá la ejecución en ese punto porque yo se lo he indicado. Si yo hiciese una ejecución al uso, ese breakpoint es como si no existiese. Se lanzaría la ejecución terminaría y aquí no hubiera sucedido nada. Sin embargo, repito, si yo lanzo el debug, se detendrá la ejecución en ese punto y podremos analizar las situaciones o los diferentes recursos que tengamos. Ahora, a lo largo del vídeo, vamos a ir poniendo a prueba cómo funciona esto y las posibilidades que nos permite. Bueno, entonces hasta este punto sabemos para qué sirve la depuración, sabemos cómo tenemos que prepararnos en el entorno para hacer uso de la depuración y sabemos, por decirlo así, la base de la utilidad o cuál debiera de ser el primer uso de la depuración. Pues este primer uso debiera de ir acompañado de que establezcamos breakpoints, tantos como necesitemos, en aquellos puntos en los que sospechemos que puede haber un problema o en aquellos puntos en los que necesitemos, por decirlo así, detener la ejecución para saber y poder analizar qué está sucediendo o qué existe en ese mismo instante, en ese mismo momento, ¿vale? Me gustaría también recordar, al igual que vimos en vídeos anteriores, que pese a que yo esté en la perspectiva de debug, que aquí arriba a la derecha, donde tengo el puntero, podemos ver que estamos en la perspectiva de debug, podemos también modificar las diferentes vistas, ¿vale? La modificación y la apertura de las vistas se realiza de la misma manera que vimos en vídeos anteriores y lo que podríamos hacer es adaptar esta interfaz, bueno, pues para que se adecue a la situación que más se acorde a nosotros. Entonces yo, como necesito mostraros con una pantalla lo más grande posible todo el código y hacerlo sencillo, voy a dejar aquí la consola en pequeño y voy a dejar la vista del código del editor en la parte central de la forma más grande posible. Sin embargo, en este panel lateral, fijaros que he dejado tres vistas abiertas. Una es la vista de variables, otra es la vista de breakpoints y otra es la vista de expresiones. Después vamos a ver la utilidad de cada una de estas tres vistas porque es realmente importante. Sí que voy a entrar en la vista de breakpoints porque lo que podemos establecer, o lo que podemos ver, mejor dicho aquí, es los breakpoints que ya tenemos configurados para los ejercicios o para el código que queremos depurar. Fijaros que aquí a mí me dice que yo tengo un breakpoint en la línea número 14 en la clase desgranar cifras y bueno, se me ha quedado un breakpoint de alguna labor anterior en otra clase que se llama la clase final números en la línea 89. Como veis, este breakpoint pues evidentemente no corresponde a nuestra clase, a la clase que estamos utilizando aquí y se me ha quedado ahí en el tintero, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos el breakpoint de desgranar cifras que acabo de poner yo aquí en la línea 14. Vamos a eliminar este breakpoint, se me había quedado ahí y ahora sí tenemos la situación de los breakpoints perfectamente establecida. Tenemos un panel en el que nos muestra los breakpoints que tenemos activos y recordad que hemos venido aquí y hemos creado un breakpoint en la línea 14. ¿Cómo puedo eliminar yo un breakpoint? Pues de la misma manera que lo he creado. Vengo al número de la línea, doble clic en el botón izquierdo del ratón y desaparece ese breakpoint. Lo voy a volver a crear. Vale, dicho esto, ahora sí que sí, vamos a iniciar el proceso de depuración y vamos a ver para qué nos sirve tanto el panel de variables como el panel de expresiones. Yo lo que voy a hacer ahora, en vez de hacer una ejecución, va a ser lanzar, ¿vale? Lanzar la depuración de este ejercicio, del ejercicio de desgranar cifras. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que se va a detener la ejecución en la línea número 14. Fijaros. Bueno, me dice que si quiero permitir acceso, le digo que sí. Me abre aquí esta parte para indicarme los hilos, o mejor dicho, los procesos que tengo en ejecución. Y fijaros cómo me ha resaltado la línea número 14 sobre un fondo verde. ¿Esto qué me está indicando? Esto me está indicando que yo ahora mismo tengo la ejecución detenida en esa línea, en la línea que tengo marcada sobre un fondo verde. Y fijaros también en lo que me dice aquí en el centro de la pantalla sobre fondo amarillo, que el puntero de la instrucción se encuentra actualmente en debug en ese punto, ¿vale? Voy a ir al panel de la derecha, al panel que os enseñaba antes. Fijaros, tengo mis breakpoints, únicamente tengo uno, ¿vale? Le tengo marcado y ya me ha aparecido abajo a la izquierda un tick. Ese tick me indica que ese breakpoint ha sido alcanzado, ¿vale? Y voy a ir a las dos vistas, a la vista de la izquierda, a la vista variables y también a la vista expresiones. Primero voy a la vista variables. ¿Qué me encuentro yo en la vista variables? Yo en la vista variables lo que me encuentro son
todos los recursos, todas las variables que tengo ya creadas. Si os fijáis, antes de llegar a la línea 14, nosotros nos encontramos en la línea 10 con dos variables que se declaran e inicializan, número a comprobar y cifras a comprobar, y luego en la línea 11 nos encontramos con diferentes variables, unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Es decir, tengo, si no me equivoco, 11 variables, dos de ellas inicializadas y las otras 9 restantes sin inicializar. Yo en este panel lo que voy a poder ver es cómo estas variables ya existen. ¿Qué sucede? Que yo, para las 9 variables que van desde las decenas hasta las centenas de millón, no las tengo inicializadas, no les tengo proporcionados ningún valor. Pese a que están declaradas, no existen como tal, ¿vale? Su espacio en memoria va a ser reservado, pero no tienen ningún valor como tal. Sin embargo, fijaros cómo tanto número a comprobar como cifras a comprobar, las dos variables ya están preparadas, ya tienen un valor almacenado y además me dice cuál es el nombre de la variable y cuál es el valor que tiene la variable. También podemos ver aquí los argumentos, ¿vale? Por el lanzamiento del método main. Pero bueno, esa parte ahora mismo no nos interesa. Bueno, en este punto lo que podemos hacer es ir gestionando esta ejecución de forma controlada. Es decir, vamos a ser nosotros los que paso a paso, o si queremos del tirón, sigamos la ejecución para poder controlar lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Y al mismo tiempo que vamos haciendo eso, este panel de variables se va a poder actualizar. Antes de seguir, antes de avanzar, me voy a meter al panel de expresiones. ¿Qué puedo hacer yo en el panel de expresiones? Yo este panel lo puedo utilizar como una calculadora. Básicamente yo lo que puedo hacer aquí es operar con determinados valores que me interesen a mí como valores literales o valores que estén almacenados en las variables para llevar a cabo determinados cálculos. Pues si por ejemplo podría decir aquí que quiero hacer una operación que sea 10 más número a comprobar, yo qué sé, más, vamos a poner cifras a comprobar. Entonces, fijaros que yo en cuanto establezco esta expresión, 10 más número a comprobar más cifras a comprobar, lo que estoy haciendo es 10 más 0 más 0. Fijaros cómo me establece el valor, ¿vale? El valor 10. ¿Por qué? Porque 10 más 0 es 10. En este panel yo lo que puedo hacer es utilizar este panel de expresiones para poder calcular expresiones a modo de calculadora para en todo momento saber si un hipotético resultado futuro me corresponde con lo que yo espero. Es decir, lo voy a poder utilizar para poder contrastar si lo que estoy obteniendo corresponde con lo que yo quisiera. O en otro caso, si por la razón que sea debo alterar un código, puedo hacer aquí mis pruebas de expresiones para ver qué cálculos me da y posteriormente ir al código que corresponda y sustituir ese código por lo que he calculado o por lo que he establecido en las expresiones. Entonces, resumen de estas tres vistas que son de las más importantes que existen en la perspectiva de debug. Vista variables, donde tengo todos los recursos, todas las variables que están activas y además tengo visibles sus valores. Fijaros que yo también, además de tener visibles los valores, los puedo modificar. Yo puedo venir aquí a número a comprobar y decir que el número a comprobar es 1500. Le doy a Enter y fijaros cómo lo he sustituido. Voy a volver a poner 0 porque este número a comprobar en las siguientes líneas va a ser recogido y lo va a sustituir. Y fijaros que yo meteré por consola, pues yo qué sé, meteré 3000, ¿vale? Que sea el doble. Vuelvo a poner el 0 en número a comprobar y lo establezco como estaba. Vale, en la vista breakpoints tengo los breakpoints que tengo establecidos para este código y en la vista expresiones puedo calcular diferentes expresiones o puedo hacer diferentes cálculos, ya sea con información que tengo yo o valores literales o variables o contenido, mejor dicho, de las variables que tenga ya disponibles en el código. Bueno, muy bien. Visto básicamente el funcionamiento del inicio del debugger, cómo se establecen los breakpoints y estas tres vistas, abajo nos encontramos las tres vistas que ya conocéis, ¿vale? La vista de consolas, la vista de problemas y bueno, tendríamos aquí la vista del cell de debug que de momento no vamos a utilizar. La vista de la consola nos permitiría hacer las labores que venimos haciendo hasta el día de hoy. Vale. Ahora sí, vamos a avanzar en el procedimiento de depuración. Nos encontramos en un punto en el que hemos detenido la ejecución en el punto que nos interesa, concretamente en la línea 14, y ahora lo que tenemos que hacer es proseguir con la ejecución, controlada, eso sí, pero proseguir con la ejecución para intentar alcanzar
una determinada situación. Bueno, pues si subimos aquí arriba y nos fijamos en la barra aquí arriba, tenemos una serie de botones. Vamos a empezar por este botón de aquí, que dice Skip All Breakpoints. Este círculo azul tachado lo que nos permite es de un golpe que todos los breakpoints que tuviéramos en nuestro código que se desactiven. Esto lo que significa es que si reanudamos la ejecución y no tenemos ningún breakpoint, terminaría la ejecución, ¿vale? Al igual, si tenemos todos los breakpoints suspendidos, volviendo a pulsar en este botón, los volveríamos a activar. A su derecha tenemos un pequeño símbolo que se llama Resume. Este símbolo lo que hace es que cuando nosotros pulsemos, vamos a saltar directamente con la ejecución hasta el siguiente breakpoint. Da igual el número de líneas o las acciones que tengamos entre medias, 1, 5, 20, las que sean. En el momento en el que pulsemos el Resume, lo que haremos será saltar al siguiente breakpoint que haya. Que no lo hay, se termina la ejecución. Muy bien. A la derecha tenemos el botón Terminate, ¿vale? El botón de Stop también le tenemos aquí abajo a la derecha, ¿vale? Tenemos dos opciones. Con este botón lo que haremos es suspender definitivamente la ejecución. La detendríamos y la terminaríamos. Y a su derecha nos encontramos ya con botones que son muy interesantes y que son básicamente los más utilizados en la depuración, ¿vale? Primero nos vamos a encontrar el Step Over, ¿vale? El Step Into y después el Step Over, que se pueden obtener tanto con F5 como con F6. ¿Cuáles son las diferencias entre el Step Into y el Step Over? Bien, básicamente lo primero que vamos a hacer va a ser explicar el Step Over, ¿vale? El Step Over o también que se puede conseguir con F6. ¿Qué hace un Step Over? Avanza a la siguiente línea. Básicamente, yo pulso Step Over o yo pulso F6 y el debugger va a la siguiente línea, de forma que haciendo pulsaciones de F6 voy a poder avanzar línea por línea y viendo la evolución del código. Tan sencillo como eso. ¿Qué hace el Step Into? El Step Into hace una situación o genera una situación muy parecida. La diferencia principal que tiene el Step Into es que cuando nosotros estamos en una línea que hace una llamada a otro recurso, ya sea porque entramos en una instanciación, porque llamamos a un método, es decir, que entramos en otro ámbito, el Step Into lo que hace es, en vez de ejecutar todo lo que hay dentro de ese ámbito del tirón, nos introduce en el ámbito para que podamos ir línea por línea. Me explico. Por ejemplo, yo pudiera tener una llamada a un método aquí en la línea 16 y tener aquí el cursor del depurador. Si yo hago en esta línea 16 un Step Over, se va a hacer todo lo que haya dentro de la llamada del método y me va a volver el cursor a la línea 17. Sin embargo, si yo en la línea 16 tuviera, lo que digo, el mismo método e hiciese uso de Step Into, ¿vale? Saltar dentro, gracias al botón F5, lo que hago es entrar a ese método para que dentro del método yo pueda ir con el F6 línea por línea. Es decir, la diferencia está entre que el Step Over avanza línea a línea y el Step Into avanza hacia adentro de un recurso. Entonces, cuando tengo una llamada o cuando voy a entrar en un nuevo ámbito, si no quiero hacer esa ejecución de lo que hay dentro de ese ámbito de golpe, tengo que andar vivo y atento para pulsar F5. Y una vez que ya esté dentro, puedo seguir pulsando F6. ¿Qué sucederá si no pulso F5 en esa situación? Pues que se ejecutará todo lo que es de ámbito, todo lo que hay dentro de ese ámbito de golpe y me avanzará a la siguiente línea. En este caso, pues pasaríamos de la 16 a la 17. ¿Cuándo es interesante el Step Over y cuándo es interesante el Step Into? Vamos a suponer que nosotros estamos debugueando esto. Línea 14, línea 15, línea 16, línea 17. Y sabemos que la línea 16 se llama un método. Y ese método es muy sencillo. Tiene 4 cosas, sabemos qué es lo que hace y el problema no está ahí. Pues ahí no necesitaríamos hacer un Step Into. Haríamos un Step Over, pasaríamos de la 16 a la 17 y seguiríamos. ¿Qué sucede? Que si yo por la razón que sea dentro de ese método puede estar sucediendo algo que no sé, algo que descontrolo, algo que desconozco, me interesaría hacer uso del Step Into e ir línea a línea. ¿Dónde, por ejemplo, voy a poder hacer uso dentro de mi código del Step Into? Aquí, en la línea 18. En la línea 18, fijaros que yo tengo una nueva llamada a hacer una instanciación del objeto scanner y dentro le paso como parámetro system.int. Si yo aquí hago uso de F5, voy a ir dentro del constructor de la clase scanner y voy a poder ir línea por línea dentro de ese constructor. Sin embargo, si yo en esta línea hago uso de F6, Scanner hará lo que tenga que hacer, devolverá el objeto ya creado a teclado y saltaré a la línea 19. Básicamente, esas son las diferencias entre el Step Into y el Step Over, siempre como F5 y F6 correspondientemente. Resumen entonces de la botonera del debugger. Resume, ¿vale? Saltar al siguiente breakpoint, F8. Terminar la ejecución, definitivamente, control F2. Step Into, F5.
y step over F6, ¿vale? Gracias a estos botones y a estas funciones, yo voy a poder moverme por el depurador. Voy a poder avanzar la ejecución y sobre todo voy a poder controlar con este panel que tengo aquí a la izquierda qué variables tengo, qué valores tienen. Voy a poder modificar los valores si yo quiero gracias a este panel. Puedo también ver de forma esquematizada qué breakpoints tengo, en qué línea están, en qué recurso están, porque me marca el breakpoint en qué clase está, de qué proyecto y en qué línea. Y también el panel de expresiones para hacer determinados cálculos fuera de lo que es la ejecución, fuera de lo que es el código y poderlo observar o poder diseñar un determinado cambio, ¿vale? Que podemos probar en esta vista para luego trasladar al código. Ese es el resumen. Muy bien. Visto esto, vamos a avanzar en este proceso de depuración, ¿vale? Vamos a avanzar en este proceso de depuración. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a establecer más puntos de ruptura. Habíamos puesto un punto de ruptura aquí, en la línea número 14. Bueno, igual lo primero que debiéramos de hacer sería explicar un poco por encima este código, pese a que le explicamos en el vídeo de los ejercicios resueltos número 8, vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, en estas dos primeras líneas hacemos una bienvenida al ejercicio, hacemos unos ISOs, luego tenemos un pequeño apartado donde preparamos el escáner y le decimos al usuario que por favor que introduzca el número que se va a comprobar, porque lo que vamos a hacer con este ejercicio es desgranar cada uno de los dígitos del número que nos va a introducir. Le recordamos que no debe tener más de 9 cifras. Y recogemos ese número. Después comprobamos la validez del número para que en caso de que tenga más de 9 cifras, pues no se permita avanzar por la ejecución del programa. Y luego también recogemos el número de cifras que vamos a querer obtener. Evidentemente no puede ser menor a 1 ni debe ser mayor a 9, dado que si tenemos un número de 9 cifras no nos pueden pedir que tengamos 12 cifras. Vale, después comprobamos la validez de las cifras, mismo proceso, validación del número de cifras. Y cuando hemos comprobado que todo está correcto para hacer ese procedimiento en el que vamos a desgranar el número, hacemos esta explicación breve de cómo se lleva a cabo la obtención y la selección de cada una de las cifras de un número, ¿vale? Aquí tenemos este método 1, donde calculo o se calculan todas las cifras sí o sí, todas obligatorias, y bueno, con este switch que podemos ver debajo, podemos escoger cada uno de los casos. Oye, mira, pues es que si a mí me interesa que sea solo las unidades, pues entro en el case 1 y al break. Si me interesan 4, pues sacaré la unidad de millar, las centenas, las decenas de unidades y al break. Es un switch con un modelo en cascada. En función de las cifras a comprobar que nos pida, tras haber ya calculado cuáles son las cifras de cada uno de ellos, en este switch sacaremos las necesarias. Tenemos otro método, el método 2. En este caso, lo que hacemos es a través de un bucle. Hacemos la obtención de las cifras a comprobar a través de un bucle. En un primer caso sacamos todas las cifras sí o sí, tenemos un switch con un modelo en cascada y en función de las cifras que nos han introducido con estos case en cascada sacamos las que corresponden, y en el otro método, en el método alternativo, tenemos un bucle for que va a ir recorriendo, ¿vale?, ese número tantas veces como las cifras que nos ha pedido, de forma que podamos sacar tantas cifras como queremos, ¿vale? En caso de que no esté bien este procedimiento tanto del número a comprobar como de las cifras, fijaros que tenemos aquí un else, ¿vale? Un else que lo que nos dice es que, bueno, que se finaliza el ejercicio tras el error. Además, finalizamos con un teclado.close. Muy bien, este es el resumen del ejercicio. Como decía, tenemos aquí en la línea 14 un breakpoint que ya le hemos alcanzado, porque fijaros que ahora mismo tenemos el procedimiento de depuración que le he lanzado. Le tenemos vivo. Vale, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser establecer un nuevo punto de ruptura. Vamos a establecer un nuevo punto de ruptura, por ejemplo, justo en la línea 41, perdón, en la línea 41. ¿Por qué? Porque en esta línea 41 es donde ya vamos a entrar a comprobar si el número a comprobar y las cifras a comprobar son válidas. Es decir, si el usuario nos ha introducido tanto un número correcto como unas cifras a comprobar correctas. ¿Esto qué implica? Que vamos a detener hipotéticamente a futuro la ejecución aquí, y además vamos a poder observar todos los recursos anteriores, ¿vale? Entonces, fijaros, yo tengo el cursor del depurador aquí, en la línea 14. ¿Cómo puedo avanzar hasta la línea 41? De dos maneras. Si quiero ir línea en línea, haciendo uso de este Pintu,
o step over, ¿vale? Si fuese un procedimiento puro de línea a línea, tendría que hacer uso solo de step over, por lo que hemos dicho antes. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es que saltemos directamente a esta línea 41. ¿Cómo puedo saltar yo a esta línea 41? Haciendo uso del botón Resume, F8, ¿vale? F8 lo que nos hace es saltar hasta el siguiente punto de ruptura, ¿vale? Bueno, yo lo que voy a hacer para demostraros en esta ocasión va a ser el uso del Stop Over y después probamos el botón Resume. Fijaros, yo por cada pulsación que hago en Step Over, el debugger, el cursor del debugger que me lo sobresalta en verde, va a ir avanzando. Fijaros, me acaba de saltar a la línea 15, evidentemente me va mostrando en consola aquello que se va ejecutando. Ahora va a hacer un salto de línea, se va a crear el teclado, saltamos al siguiente SISO, me va a decir que introduzca por favor el número a comprobar y ahora se queda la consola pendiente de hacer una recogida del número a comprobar. Yo ahora podría seguir pulsando F6, F6, F6 y no pasaría nada porque hasta que no haga la introducción en consola de información de tipo entero y haga Enter, evidentemente la ejecución no podría seguir. Vamos a decir que el número a comprobar, por ejemplo, va a ser 125. Habíamos dicho 3000, ¿no? Pues 3000. Si hemos dicho 3000, 3000. Vale, ahora sí, hemos hecho Enter. ¿Y por qué no avanza la ejecución? Recordad que nosotros ahora mismo estamos en el uso del depurador. Entonces, pese a que hemos introducido un número y hemos hecho Enter, nosotros estamos controlando esta depuración a través del depurador. Fijaros cómo me marca aquí en verde la línea con el cursor actual, la línea 20. Volvemos a pulsar F6, vamos a la línea 23. Como habéis podido ver, los comentarios no se procesan, evidentemente. No, en Java los comentarios no tienen efectos a nivel de depuración y nos encontramos un if. Este if va a comprobar si el número a comprobar es mayor que el que indicamos ahí. Voy a detenerme un segundo aquí antes de seguir avanzando y os voy a enseñar este panel de variables. Fijaros, ahora ya nuestro panel de variables ya tiene más cosas. Lo primero, en este panel de variables nos indica que la variable número a comprobar, que tiene un valor de 3000, acaba de ser escrita y además que va a ser la variable que se va a utilizar en esta línea, en la línea que estamos, en la línea 23. Me dice que tiene un valor 3000. Cifras a comprobar sigue teniendo un valor 0. ¿Por qué? Porque cifras a comprobar todavía no hemos leído nada. Y tenemos una nueva variable, que si os fijáis es esta de aquí arriba, que es teclado, que es la que nos permite hacer la lectura de los datos por teclado. Si yo la abriese, pues bueno, tenemos aquí cada uno de las informaciones y parámetros importantes de esta variable, pero bueno, en este caso no lo necesitamos. Vamos a entrar a la comprobación de este if y yo voy a proseguir haciendo un step over, otro F6, ¿vale? En este caso no ha entrado dentro del if. ¿Por qué? Porque el número a comprobar no es mayor que este número. 3000 no es mayor, por lo tanto ha establecido como false y avanza. Estamos línea número 30. Nos vuelve a sacar un SISO en el que nos dice que por favor introduzcamos las cifras a comprobar. Vale, aquí tenemos nuestro SISO. Tenemos detenida la depuración en la línea 31 y ahora nosotros, hasta que no escribamos un determinado número en la consola, no vamos a poder seguir, por mucho que siguiésemos pulsando F6. Como tenemos el número 3000, vamos a pedir 4 cifras, que nos saque todas las cifras. Pulsamos el 4 y le damos a Enter. Muy bien. ¿Por qué se queda esperando? Por lo que os explicaba antes. Vuelvo a insistir en ello. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una ejecución controlada. Entonces, pese a que en la consola hayamos introducido ese dato, somos nosotros los que tenemos que dirigir cuando avanza esta depuración. De forma que, ahora sí, pulso F6, vuelvo a otro if, avanzo a otro if, y en este if compruebo si las cifras a comprobar es menor que 1 o si las cifras a comprobar es mayor que 9. ¿Por qué? Porque en el caso de que se cumpla cualquiera de estas dos, fijaros que hay un operador entre medio, un operador OR que me dice que con que una de las dos sea true ya el if se va a cumplir. Si alguna de estas dos cosas se cumple, tenemos un problema. Y yo tengo que asegurarme que ninguna de esas dos cosas se cumplan. Fijaros, si yo vengo al panel de variables, me dice, oye, cifras a comprobar es 4 y número a comprobar es 3000. ¿4 va a ser menor que 1? No. 3000... 3000, ¿qué 3000? 4, en ambos casos 4, no estamos hablando del número a comprobar, estamos hablando de las cifras a comprobar. Lo que decía, ¿4 es menor que 1 o 4 es mayor que 9? No, justamente ambos da false. ¿Por qué? Porque el número de cifras es correcto. Perdóname por la equivocación porque me he confundido con el número a comprobar y eso es a continuación. En este caso,
este if no daría true, daría false y por lo tanto va a saltar directamente a la línea 41. ¿Qué hubiera sucedido si no fuese false? Pues que hubiese entrado dentro y hubiera modificado el valor de cifras a comprobar para poner un -1, al igual que hubiese sucedido también de la línea 23 a la 27 si el número no hubiese sido válido. Fijaros, voy a avanzar y avanzo directamente a la línea 41. Bueno, en este punto ya lo que tenemos que hacer es comprobar si todo está correcto, ¿vale? Para en ese caso empezar a desgranar. Yo aquí ya no tengo ningún breakpoint más. Es decir, si yo ahora hiciese uso del botón resume, realmente tendría un problema porque se acabaría la ejecución de forma directa, de forma instantánea. Entonces lo que voy a hacer va a ser establecer otro punto de ruptura. Vamos a establecer otro punto de ruptura, por ejemplo, aquí en el inicio del método 2, ¿vale? Y voy a dejar de usar el step over, voy a dejar de usar el F6 y ahora voy a utilizar el botón resume, es decir, quiero que la ejecución salte hasta el siguiente punto de ruptura, por lo tanto pulso F8. Fijaros, ha avanzado bastante. Si yo abro aquí de forma más amplia la consola, bueno, lo primero que tengo es que me ha calculado según el método 1 las cifras que corresponden, me ha sacado también el ISO correspondiente, ¿vale? Esta parte de aquí ha hecho esta comprobación, la comprobación la ha dado true, por lo tanto ha entrado, me ha hecho este SISO, ¿vale? Este SISO que es este, y me ha sacado las cifras que le corresponden. Ha entrado dentro del switch, ha obtenido, mejor dicho, las cifras que le corresponden. Ha entrado dentro del switch y como yo en el switch le había dado el número 4, ha entrado en este case y me ha sacado unidades de millar, me ha sacado centenas, me ha sacado decenas y me ha sacado unidades. Después ha hecho un break y ha roto. Fijaros, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Muy bien. Además de esto, ha seguido, ha roto el break, ha hecho el SISO de la barra de separación y justo donde teníamos nosotros el siguiente punto de ruptura, en la línea 90, se ha detenido. ¿Yo por qué he puesto un punto de ruptura aquí? Bueno, por dos razones. La primera razón, porque os quería enseñar a utilizar la función resume, ¿vale? Eso en primer lugar, fijaros cómo he saltado todas las líneas de golpe. Y en segundo lugar, porque quería quitarme toda esta ejecución de forma en un solo salto para empezar a hacer la ejecución del método 2, ahora sí que sí, línea por línea. Pero antes de seguir, tenemos aquí nuestra consola esperándonos, tenemos nuestro cursor en la línea 90 donde teníamos nuestro breakpoint parado con el fondo verde y pudiéramos seguir. Quiero insistir en una cosa que expliqué antes y que os quiero mostrar ahora. Si yo ahora hago uso de este botón que me salta todos los breakpoints, fijaros que ahora los breakpoints están desactivados. ¿Veis cómo están tachados con una línea diagonal, como si fuera con una contrabarra? Esa contrabarra lo que me indica es que esos breakpoints están desactivados. Fijaros cómo también en el panel de breakpoints a la derecha los 3 breakpoints aparecen tachados, ¿vale? Esto es útil, pero tenéis que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo ahora, por la razón que sea, hago uso de F8, hago uso de resume, va a acabar la ejecución. Yo no tengo ningún breakpoint posterior al punto en el que estoy. Pero es que, aunque lo tuviera, si yo salto todos los breakpoints, lo que sucederá es que no hay más breakpoints y por lo tanto terminará. Es decir, es un botón muy útil, pero también puede ser un poco peligroso si no prestáis atención. Los voy a volver a activar para volver a un punto normal, porque hay veces que luego a mí también se me olvida y me juegan malas pasadas. Y como decía, me quedo en la línea número 90. Voy a venir al panel de las variables. Vamos a actualizar la situación. Fijaros, en el panel de variables, bueno, tengo nuestros argumentos, tengo número a comprobar, que evidentemente no ha cambiado, es 3000, tengo cifras a comprobar, que es 4, tengo la variable teclado y tengo la variable unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Evidentemente, desde las unidades de millar en adelante, todos son ceros. 1, porque el número no daba pie a tener valores en esas variables, y 2, porque además yo también, es verdad, que le había pedido que solo me sacase 4 cifras. Bueno, esto es algo que yo no debiera de hacer. ¿Pero qué puedo hacer ahora? Oye, yo lo que puedo hacer es que, pese a que estoy haciendo una ejecución con un número a comprobar que es 3000, coger y decirle, oye, mira, yo quiero que el número a comprobar sea, por ejemplo, 125.750. Y le pulso Enter. En este mismo momento acabo de alterar el valor
de la variable número a comprobar. Es decir, cuando yo avance en el método 2, lo que voy a hacer va a ser operar con una variable que es número a comprobar, pero que ya no tiene almacenado un 3000, tiene un 125.750. Y fijaros que si en el modo de depuración os colocáis encima de una variable, os dice el valor que tiene dentro. Fijaros cómo yo al poner el cursor encima de número a comprobar me dice, oye, número a comprobar tiene un valor de 125.750, que ya lo sé porque lo estoy viendo en este panel, pero bueno, os puede ser de ayuda. También me puede valer, por ejemplo, para la variable cifras a comprobar. Vale, perfecto. Hemos hecho una modificación. Bueno, también nos puede ser útil que tras haber hecho esta modificación de esta variable, modifiquemos también el valor de la variable cifras a comprobar. Vamos a poner que, por ejemplo, que nos saque, en vez de 4, que nos saque 3 cifras. Muy bien. Tenemos ahora mismo que las dos variables han visto alteradas su valor. Número a comprobar ya no vale 3000, sino que vale 125.750 y cifras a comprobar ya no vale 4, ahora vale 3. Eso va a afectar a este método 2 en el cual vamos a obtener las cifras. ¿Qué va a suceder aquí? Lo que va a suceder es que como estamos controlando la ejecución de forma manual y hemos alterado esos datos, el código va a hacer lo que tiene que hacer, pero con los datos que tiene. Entonces ya esta comprobación va a dar diferente y en la consola va a salir diferente al número anterior. ¿Vale? Vale, vamos a empezar. En este caso vamos a saltar línea por línea haciendo solamente uso de step over, ¿vale? De la función F6. Fijaros como yo imprimo por consola, hago el SISO de la primera cifra, porque para llevar a cabo este método de desgranar cifras, la primera cifra la voy a sacar. Y ahora tengo el for, ¿vale? El for en el que lo que hago es obtener tantas cifras como quiera, ¿vale? Como ahora tengo 3, voy a crear aquí un bucle que, según la condición, que en este caso va a ser i menor que cifras a comprobar menos 1, llevará a cabo ese cálculo. En este caso, esta parte de i menor que 2, ¿vale? Porque como cifras a comprobar tiene 3 y se resta 1, va a ser 2. ¿Dónde está la tercera? En esta que hemos sacado en la línea 92. Bueno, tenemos el cursor del depurador en la línea 93. Saltamos a la siguiente línea, hace la comprobación, como la comprobación es true, entra dentro del bucle y me va a hacer la línea 95. Me va a obtener el valor de número a comprobar dividido entre 10 y me lo va a guardar en número a comprobar. Fijaros que yo ahora en número a comprobar tengo 125.750. En cuanto avance la siguiente línea, ese número va a cambiar. Ahí está. Hemos quitado un 0 porque hemos dividido entre 10. Ahora tengo 12.575. ¿Qué es lo siguiente que toca hacer? Sacar la siguiente cifra, sacar el siguiente dígito. ¿Cómo lo hago? Con el resto de 10. Fijaros que vuelvo a pulsar F6 y lo que va a suceder son dos cosas. La primera, se va a sacar un 5 por consola y el cursor va a volver a la línea 93. ¿Por qué? Porque el for, al terminar la iteración, sube hacia arriba y vuelve a comprobar la condición. Ahí estamos. Línea 193. Va a volver a comprobar si es true. Sí va a ser true. De hecho, es la última vez que va a ser true. Pulsamos, entra, en número a comprobar va a volver a hacer otra operación entre 10 y en vez de tener 12.575 vamos a pasar a tener 1.257. Aquí tenemos 1.257, vamos a imprimir por consola, en este caso va a imprimir el 7, va a subir a la línea 93 y después de la línea 93, como va a dar un false, va a salir. Fijaros, avanzo, sube al for a la 93, vuelvo a avanzar y salto a la línea 99. ¿Por qué? Porque el for en esta última comprobación ha dado false y como ha dado false ya no tengo la posibilidad de seguir avanzando. Si os habéis fijado y si no podéis volver atrás en el vídeo, cuando estábamos recorriendo el for dentro del panel de las variables teníamos nuestra variable i que nos permite gestionar y controlar este for. De forma que también podéis observar en qué punto del for estáis y en qué situación os encontráis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo voy a seguir haciendo step over, salto esta parte del else porque evidentemente aquí no entro, ese SISO no le hago y cierra el teclado, cierra una de las llaves y se detiene la ejecución. Acaba de cerrar la llave del método main y se detiene la ejecución. Fijaros como ya no aparece ni el botón de terminación de aquí abajo de la consola ni el de arriba del debugger. Fijaros que en el debugger no tengo ya activos ninguno de los botones de manipulación que tenía antes. Voy a extender la consola y vamos a repasar lo que nos ha generado. He introducido un 3000, he introducido 4 cifras, me ha sacado el SISO correspondiente, me ha sacado alguna de las cifras, he modificado a través del depurador los valores de las variables, le he dicho que tenía como número a comprobar 125.750 y que me sacase 3 cifras y aquí está la obtención de cada una de las 3 cifras. Vale, muy bien, hemos visto casi todo. Vamos a terminar de ver
un par de cosas más. Con estos botones limpiamos las consolas. Limpiamos una consola o limpiamos todas, ¿vale? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a volver hacia arriba. Vamos al panel de breakpoints y vemos nuevamente los breakpoints que tenemos. Los breakpoints que tenemos activos, ¿vale? Estos breakpoints que tenemos activos nos indican también en qué línea están. Son los breakpoints anteriores, el de la línea 14, el de la línea 41, que es donde se hace la comprobación para saber si las cifras y el número a comprobar son correctas, y el de la 90, donde empezamos a hacer ese método 2 de obtención de cifras gracias al for. Vale, ¿qué os quiero enseñar ahora, ya después de haber visto el tema de las variables y el tema de las expresiones? Voy a borrar esta expresión para que desaparezca y seguimos. ¿Qué os quiero enseñar de la parte de los breakpoints? Los breakpoints tienen unas opciones, ¿vale? Básicamente las opciones más importantes son la opción hit count y la opción condicional, que permiten hacer estas dos opciones. Estas dos opciones lo que nos permiten es establecer una determinada condición para que cuando a un breakpoint se alcance, en función de la condición que nosotros hemos establecido, se suspenda. Y también puedo hacer uso de la opción hit count. La opción hit count lo que nos permite es que cuando se alcance un número determinado de veces ese breakpoint, ahí en ese número determinado de veces que se haya alcanzado, se detenga. Es decir, yo puedo coger y decirle aquí al breakpoint de la línea 14, coger y decirle hit count, y le puedo decir que 2. Esto lo que va a indicar es que cuando este breakpoint se alcance por una segunda vez, se detendrá, pero si no se alcanza una segunda vez, no se va a detener. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando quiero depurar bucles, etcétera. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en la primera vez que pasa por ese breakpoint, mejor dicho, si es la primera vez que pasa por ese breakpoint, no es nada especial, no es nada negativo, pues en ese caso no te detengas. Pero si pasas una segunda, en ese caso sí, detente. Bueno, yo he puesto una segunda, pero aquí realmente podría haber puesto 15 veces. De forma que en la vez número 15, oye, si yo llego a este breakpoint 15 veces, significa que en este punto, ya sea porque hay un bucle o por la razón que sea, hay algo que básicamente es conflictivo, y entonces detente, ¿vale? Esta es una opción, la opción hit count, y la otra opción es la opción condicional, ¿vale? Vamos a intentar generar una opción condicional y vamos a fijarnos en el... sí, en este de aquí. En el SISO de la línea 14, en este breakpoint, ¿vale? Yo voy a establecer aquí una condición, ¿vale? Le voy a decir que sí, que cuando se dé la condición que previamente voy a introducir. Vamos a decir que en este breakpoint se entre cuando número a comprobar sea 0, ¿vale? Ahora, evidentemente, número a comprobar siempre va a ser 0 en esta ejecución. Entonces, lo que va a suceder cuando yo lance el depurador es que se va a detener. Vamos a probarlo. Fijaros cómo se ha detenido. Vale. Voy a desactivar esta condición, o mejor dicho, voy a borrar la condición y la voy a desactivar. Voy a detener la ejecución y lo voy a volver a probar, ¿vale? Voy a volver a probar cómo... a ver, se me ha quedado aquí esta parte... Bueno, voy a desactivarla y lo vuelvo a probar. Fijaros, yo ahora en esta línea 14, en el breakpoint que tengo en la línea 14, no tengo la opción condicional activada. Fijaros que si yo ejecuto, se me detiene en la línea 14 porque... Ah, claro, porque no tengo... Perdón, es que esto lo he hecho mal. Yo aquí desactivado la función condicional, entonces se va a parar siempre sí o sí, y lo que tendría que haber hecho es activar la parte condicional, pero que no se dé esa condición, que número a comprobar no sea 0. Vale, voy a volver a detener, borro esto y voy a modificar esto. Voy a decir que que el breakpoint de la línea 14 sea condicional y que el número a comprobar, por ejemplo, sea 50. Fijaros cómo ahora sí que es verdad que no se va a detener, ¿vale? Hago el debug, ¿vale? Me dice que tengo que introducir aquí por consola un determinado número, le voy a decir que yo que sé, que 1500, le doy a Enter, ¿vale? Y me dice que por favor que introduzca las cifras a comprobar, le voy a decir que 3 para que nos saque el 5, ¿vale? Y me detiene en el siguiente breakpoint, me detiene en el breakpoint 41. Fijaros que el breakpoint de la línea 14 está activo, tiene un símbolo con una interrogación, eso significa que está condicionado, pero como la condición que yo he establecido para ese breakpoint no se cumple, porque el número a comprobar cuando he llegado a este breakpoint no tenía el valor 50, sino que tenía el valor 0, pues en ese caso ese breakpoint, por decirlo así, no está activo, ¿vale? Con esto lo que os enseño es cómo condicionar que en un determinado breakpoint se haga la detención si a vosotros os interesa. Ya habéis visto que hay dos formas, uno es a través del establecimiento de una condición y otra es a través de un conteo. Oye,
breakpoint. ¿Has alcanzado este breakpoint o se ha llegado a este breakpoint tantas veces? Pues entonces en este caso sí, detente, ¿vale? Básicamente tenéis esas dos opciones y son muy útiles. Bueno, y con esto terminaríamos la parte del depurador, y lo único que nos faltaría sería por ver la parte del... Bueno, nos quedaría esa parte del step into, enseñaros cómo se ejecuta esa parte del step into, ¿vale? Y para ello lo que voy a hacer va a ser borrar este breakpoint, establecer un nuevo breakpoint en la línea número 18, ¿vale? Donde tengo el escáner teclado, y lo que voy a hacer va a ser una ejecución. Y fijaros cuando esté en esa línea número 18, como lo que voy a hacer va a ser saltar dentro de la creación del escáner, ¿vale? Abro, o mejor, inicio el debugger. Me dice que se va a desgranar un máximo número de cifras, se me ha hecho ese SISO y se me ha parado aquí en la línea número 18. Vale, yo aquí ahora lo que voy a hacer va a ser un step into, no voy a hacer un step over, ¿vale? Fijaros que voy a pulsar dentro del botón step into. Al pulsar dentro del step into, fijaros cómo se cumple lo que os he dicho. Entro dentro de la clase scanner, y si yo ahora empiezo a hacer uso de F6, lo que hago es ir avanzando por cada una de las líneas, ¿vale? Por cada una de las líneas de este recorrido. Aquí a su vez podría pulsar step into, podría pulsar F5 y me podría ir metiendo dentro de la jerarquía, ¿vale? En este caso a mí no me es necesario, ¿vale? Haría tantos step over como quisiese, y si quisiera volver atrás pulso step return, ¿vale? Y lo que hace es terminar esa parte dentro de ese ámbito para volver. Oye, que he entrado dentro, por la razón que sea, pensaba que tenía algo que averiguar aquí, pero no lo tengo, me he equivocado. Oye, quiero volver hacia afuera. Hago uso de F7, hago uso de step return y vuelvo al sitio en el que estaba, de forma que aquí puedo seguir haciendo F6 y seguir avanzando con la ejecución. Bueno, pues voy a detener aquí el vídeo. Espero que el contenido os haya sido de ayuda. Hemos visto el depurador de forma bastante profunda, se han visto todas las opciones que se disponen de forma básica para poder manipular el depurador, y todas las opciones. Y bueno, en este caso lo único que me quedaría deciros es que me indiquéis si el contenido es útil, que recordéis que los paneles de variables, breakpoints y expresiones son los más importantes, y que si tenéis, yo que sé, cualquier duda, ya sea con esto o con cualquier otra cosa, que me lo planteéis en los comentarios. Sin más, recordaros que os podéis suscribir al canal, os estaré agradecido, que me pongáis comentarios y le deis like a los vídeos si el contenido os es de ayuda, para yo sentir esa motivación. Y nada, hasta próximos vídeos. Hasta luego.